¿Quién nos ha partido la cabeza haciendo integrales o se le está partiendo ahorita mismo? Es por esto que se está haciendo esta serie de videos, ya saben, de integrales. Entonces, hoy tocó, hoy tocó el tema de integración por partes, ya saben, la típica. Una vaca vestida de uniforme o una vaca menos la integral vestida de uniforme, la de integración por partes. ¿Y qué tal si pasamos ya de algo mecánico a algo más gráfico? Es por esto que quiero compartir este método que, a diferencia del tradicional, nos va a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque es más gráfico y más organizado. Este método se llama método DI, o también lo podemos conocer como método Tansalín, método tabular, método diagonal, como tú le quieras llamar. Antes de proceder a explicar este método, quiero que te grabes lo siguiente. LIATE: logarítmico, inverso, algebraico, trigonométrico y exponencial. Nos va a servir bastante para saber qué vamos a derivar y qué vamos a integrar. Recalquemos que esto es una jerarquía que no siempre se va a utilizar, pero es bueno usarlo como referencia. Para este método vamos a hacer una tabla. Va a consistir de dos columnas. La primera columna se va a llamar D, la segunda I, llamado así por las funciones a cumplir, de diferenciar o derivar o de integrar. Luego de tener estas columnas, vamos a asignar filas con signos alternados, más, menos, más, menos. Y vamos a seguir agregando filas hasta que se cumplan una de estas tres condiciones. La primera, que la última fila tenga 0. La segunda, que la última fila se las puede integrar fácilmente, es decir, sea una polinómica o una que ya sepamos. Y tercero, cuando dos filas se repiten. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un procedimiento que lo vamos a ver más luego. Ahora que tenemos nuestra tabla y sabemos cómo funciona, necesitamos un ejemplo, claro. Bueno, pues para el primer ejemplo he puesto integral de x por el seno de x, diferencial de x. Según la frase que habíamos dicho, LIATE, ¿cuál es la jerarquía? ¿Qué está primero? ¿Una función algebraica o una función trigonométrica? Pues la algebraica, que es x, y la trigonométrica seno de x. Teniendo esto, lo vamos ubicando. En D, que es la primera columna, vamos a poner la algebraica, vamos a poner x. Y en I, seno de x, que es la trigonométrica. Ahora vamos a proceder haciendo las operaciones. Diferencial de x. Derivamos x, que es 1. Derivamos 1, que es 0. Ahora vamos con las trigonométricas, que toca integrar. Integral de seno de x, que es menos coseno de x. Integral de menos coseno, menos seno de x. Y ahora ya tenemos esto. ¿Por qué paramos aquí? Porque vemos que tenemos un 0 dentro de la fila y cumple con una de las condiciones para ya parar. Una vez que tenemos esta tabla, lo que vamos a hacer es multiplicar las diagonales y sumarlas o restando dependiendo del signo. Me voy a explicar. En este caso, la primera diagonal que vamos a tener es x menos coseno de x. Y como el signo que tiene la x es positivo, pues el primer término va a ser menos x coseno de x. La siguiente diagonal es 1. La siguiente diagonal es 1 menos seno de x. ¿Y cuál es el signo? Del 1, negativo, ¿cierto? Entonces ese menos con el menos seno de x se va a multiplicar y se convierte en positivo. Y el siguiente término que vamos a tener es más seno de x. Y no se olviden de la constante más c. El siguiente ejercicio es x al cuadrado por el logaritmo natural de 4x por el diferencial de x. Lo que vamos a hacer es aplicar la frase LIATE. ¿Qué vamos a aplicar entonces primero? El logaritmo. Entonces el logaritmo va en la d. Y el algebraico, que es la x al cuadrado, va a ir en la y. Poniéndolas en la tabla nos queda así. Ahora vamos a proceder al diferencial logaritmo natural de 4x. ¿La derivada cuál es? 1 sobre x. Listo. Ahora vamos a integrar x al cuadrado. Entonces tenemos la integral que es x al cubo sobre 3. Perfecto. Y ahora vemos que nos queda la multiplicación de la última fila. Nos va a quedar x al cuadrado sobre 2. Y eso es una integral directa, es fácil de integrar. Por lo que podemos proceder a dejar la tabla ahí. Dejada la tabla ahí, procedemos con las diagonales. La primera diagonal va a ser logaritmo natural de 4x por x al cubo sobre 3. ¿Y el signo cuál es? Positivo. Perfecto. Como ya no hay más diagonales, vamos a proceder a multiplicar la última fila, los elementos de la última fila. Multiplicando 1 sobre x por x al cubo sobre 3, ¿qué nos queda? Nos queda x al cuadrado sobre 3. ¿Sí? Ahora, como es una integral directa, vamos a integrarla y ¿qué nos queda? X al cubo sobre 9. Finalmente tenemos la respuesta. El primer elemento que es x al cubo sobre 3 logaritmo natural de 4x, positivo. Y el siguiente es negativo, entonces menos x al cubo sobre 9, y no nos olvidemos de la constante. Bueno, el siguiente ejemplo es muy interesante. ¿Cuál es? La integral de e a la menos x por el seno de x por el diferencial de x. ¿Por qué digo que es muy interesante? Pues en esta parte no va a aplicar lo que les dije, lo del LIATE.
Si no, los vamos a romper. Ya vamos a ver por qué. En el diferencial vamos a poner e a la menos x y en la integral en la y vamos a poner el seno de x. Y vamos a proceder a hacer. Primero vamos con la d. D tenemos e a la menos x, derivamos, tenemos menos e a la menos x, derivamos, tenemos e a la menos x. Perfecto. Ahora vamos con la y. Estamos con el seno de x. Integramos el seno de x menos coseno de x. Ahora integramos el menos coseno de x, nos queda menos seno de x. ¿Y qué pasa? Si vemos la última fila, si la multiplicamos, nos queda un menos e a la menos x por el seno de x. Y oh sorpresa, que nos queda lo mismo que en la primera columna. Por lo tanto, dejamos la tabla y ya no agregamos más filas. Una vez hecho esto, multiplicamos las diagonales, nos queda e a la menos x por el menos coseno de x positivo. Se multiplica, me queda el primer elemento menos e a la menos x por el coseno de x. ¿Cuál es el siguiente elemento, la siguiente diagonal? Nos queda menos e a la menos x menos el seno de x. Se multiplican los signos negativos, se convierte en más. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Negativa la fila, entonces nos va a quedar el siguiente elemento menos e a la menos x por el seno de x. Y la última fila lo que nos dice que la fila es positiva, entonces ponemos el signo más y ponemos la integral de la multiplicación de esos dos elementos de la fila, que es la integral de e a la menos x menos el seno de x. Ese menos lo podemos sacar al otro lado, afuera de la integral y se convierte en menos, quedando finalmente menos e a la menos x por el coseno de x menos e a la menos x por el seno de x menos la integral de e a la menos x por el seno de x diferencial de x. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues si vemos esto, aquí es igual. Este es igual a la integral de e a la menos x seno de x de x. Y vemos que se repiten los términos, entonces puedo pasar al otro lado sumando. Y nos queda que dos veces la integral de e a la menos x por el seno de x es igual a menos e a la menos x coseno de x menos e a la menos x seno de x. Y ese 2 lo puedo pasar al otro lado dividiendo, finalmente me queda ya la respuesta que tenemos. La integral de e a la menos x seno de x es igual a menos e a la menos x sobre 2, todo eso por el coseno de x más el seno de x. Y no nos olvidemos de la constante. Bueno, pues espero que este método te haya servido bastante y recuerda que la práctica es lo mejor que puedes hacer. Por eso te dejo estos dos ejercicios para que practiques con este método. Te dejo abajo la lista de reproducción para que puedas practicar más integrales y veas los otros métodos que existen. Recuerda que esta es una serie de videos y estamos preparando poco a poco más. De seguro el próximo video de esta serie será la práctica, haciendo ejercicios con este método y también el método tradicional, porque ese método normalmente se enseña y lo vamos a hacer. Bueno, dicho esto, gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.